saludo a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Quien les habla de salud a Luis Marroquín, y en esta oportunidad estamos en una sesión en vivo con unos aprendices acá del centro de formación, en los cuales vamos a trabajar un tema que se llama ¿cómo? Verificación y ¿qué? Y ajuste de instrumentos. Entonces vamos a estar hablando sobre lo que es la verificación y ajuste de instrumentos. Primeramente, cuando vayamos a trabajar con instrumentos de campo y vamos a hacer un proceso de verificación, y sé que usted está tomando nota y ustedes también, lo primero que debemos hacer es tener claro cuál es la marca y el modelo del instrumento para de esa forma buscar el manual técnico. Siempre insisto en la parte del manual, siempre insisto que debemos buscar el manual del fabricante. ¿Por qué manual del fabricante? Porque ahí vamos a encontrar el rango del instrumento, su span, características básicas, vamos a encontrar también la manera como se hace el conexionado eléctrico y adicional vamos a encontrar cómo se configura y si hay actividades de diagnóstico que recomienda el fabricante, la vamos a encontrar allí. También hay una sección en los manuales que se llama Troubleshooting y esa sección nos va a permitir saber cuáles son los errores básicos que vamos a encontrar en los instrumentos y cómo corregirlos. En esta oportunidad vamos a presentar aquí un transmisor. ¿Este transmisor de qué tipo es? ¿Qué variable mide este transmisor? Es de presión diferencial, se puede utilizar para caudal, para presión o para nivel según la configuración. Entonces, si yo voy a revisar este instrumento, si es la primera vez que lo observo, lo primero que yo haría sería mirar en la placa que él trae. Él tiene una placa característica, tiene unos datos. Entonces yo voy a observar los datos de la placa y voy a localizar el modelo. Este modelo es un EJX 110A de la marca Yokogawa. Con ese dato, ¿qué busco yo? ¿Qué averiguo? El manual técnico. Entonces, lo primero que tengo que obtener es el manual técnico. Seguido a eso, debo mirar el tipo de variable. Ya identificamos que la variable principal es presión, más exactamente presión diferencial. Aquí están los dos puntos de conexiones, como ustedes pueden apreciar, ¿cierto, compañeros? Presión diferencial. Y luego de eso, al inicio del manual hay una parte que se llama el explosionado. No es que el instrumento va a coger y va a explotar, no. El explosionado es una parte donde me muestran las piezas mecánicas y me dicen qué va con quién y qué se conecta con quién. Entonces, por ejemplo, si yo voy a soltar estos tornillos, estos conectores, ahí me colocan el transmisor, van haciendo el despliegue de piezas y yo puedo ver el orden. Seguramente me da una idea de por qué, para este caso, cómo puedo colocar inclusive estos tornillos que están acá y por qué de pronto no me está ajustando bien. Suele pasar. Si de pronto faltó alguna pieza en este lado que debo colocar antes de, si estos elementos deben llevar teflón o no, como es el caso del ejemplo, e inclusive si debo colocar aquí en esta parte que son las conexiones eléctricas algún tipo de tapón o algún tipo de elemento que me impida que entre agua u otro elemento, un animal, un roedor, etc. También me muestra en esta parte posterior que el instrumento tiene dos caras, ¿cierto? La cara principal y esta estructura que está aquí se conoce con el nombre de housing, que es la carcasa más lo que tiene al interior, tiene una tarjeta electrónica. En la parte delantera podemos ver en este caso una pantalla, como es el caso que estamos mostrando, y en la parte posterior, que es lo que nos interesa de momento, ¿qué vamos a encontrar? ¿La conexión qué? La conexión eléctrica. En la parte posterior vamos a encontrar los puntos de conexiones eléctricas. ¿Cómo se conecta esto? Depende de qué? Del manual. Así como pasa con este transmisor, pasa con los que tenemos acá. Dependiendo del tipo de variable, así se hace la conexión. Me preguntaban al inicio, antes de hacer esta transmisión, este video, de esta clase en vivo, ¿qué pasa con el sensor de temperatura que va en este transmisor? ¿Qué sucede? Entonces, para el caso de la variable de temperatura, dependiendo del instrumento, en el manual aparece una hoja o una sección detallada de cuál es el wiring del sensor, cómo se conecta el sensor.
Eso lo vamos a encontrar siempre para instrumentos con la variable de temperatura. En el caso de la variable de temperatura vamos a encontrar dos tipos de sensores típicos. Están los sensores tipo termopar o termocupla y están los sensores tipo RTD. Más adelante empezaremos a diferenciarlos, o si usted está viendo este video, lo invito a que vea el video sobre termopares, el que está en mi canal Ingeniero Marroquín, que tiene la explicación detallada. Pero te voy a ir acercando a la siguiente forma. Los termopar o las termocuplas tienen dos alambres solamente. Las RTD son tipo PT100, que para el caso de los estudiantes que tenemos aquí en la planta son los que tienen la carcasa de color azul. Puede, si quieren, enfocar un momentico allá en la planta, esos de color azul. Pueden ser de 2 hilos, de 3 hilos o de 4 hilos, y son cables. Entonces ahí es diferente el conexionado. Dependiendo si es un tipo de sensor u otro, el fabricante le recomienda que haga una conexión y que haga, inclusive coloca algunos puentes en algunos tornillos. Entonces yo la invito a que le dé un vistazo al manual, y si usted está viendo esto, si usted está trabajando con la variable de temperatura, revise siempre qué tipo de sensor es y si el fabricante le recomienda hacer algunas conexiones adicionales en la parte de los tornillos del sensor. Eso varía para cada fabricante. Al final de cuentas, cuando uno hace la conexión, se hace el sensado de la variable y el instrumento va a mostrar los datos en la pantalla. Para el caso de la variable de presión, regresando al ejemplo, se hace la conexión al proceso por las tuberías, que en este caso serían las dos que tenemos acá, y dependiendo de la presión de trabajo, él va a mostrar una lectura que normalmente es en corriente o el dato de la variable de proceso o en porcentaje, que recordemos son las señales estándar: porcentaje, el valor de la variable y en este caso la corriente. ¿Quién establece esas señales estándar? Una norma llamada ISA S5.1. Okay. Si no recuerda la norma S5.1, lo invito a que la revise. También está en el canal Ingeniero Marroquín, y a los compañeros que están acá que tienen el PDF le van a echar también un vistazo, ¿cierto? Ahora bien, ya tengo la base, ya tengo el manual, ya tengo la información básica de lo que debo hacer. Si yo voy a verificar, debo empezar desde lo más general a lo más particular, a lo más complejo. Entonces yo debo empezar por la parte física, por la estructura, verificar si hay fugas, si hay elementos sueltos, y luego de ello me voy, ya verificado esa parte, que es lo primero que hago en la inspección, me voy a la parte eléctrica a verificar si los cables están bien conectados, si están sulfatados, si de pronto hay un cable suelto, si de pronto hay algo mal conectado, a veces pasa. Inclusive para el caso de la variable de temperatura, muchas veces van a encontrar casos en que nos dicen, mandan un reporte a mantenimiento: señores de mantenimiento, tengo tal instrumento y el instrumento no está marcando bien, el instrumento no está dando una buena lectura. ¿Desde cuándo pasó eso? De ayer para hoy. Oye, qué casualidad, si el mantenimiento se hizo hace una semana, ¿cómo así que se dañó? Empieza uno a revisar y se da cuenta que se soltó un cable del sensor, o pasó un roedor y mordió uno de los cables del sensor, o soltó algo, o estaba sulfatado, cualquier tipo de situación, y eso hace de que ya el instrumento empieza a marcar de manera errónea, pero no es que esté dañado. Toca hacer un buen proceso de inspección y verificación. Entonces la parte eléctrica es muy importante. No es que cuando voy a revisar la parte eléctrica voy a tener miedo de que me voy a pasar un choque eléctrico, nada por el estilo, porque está trabajando a 24 voltios por lo general y en corrientes pequeñas, de 4 a 20 miliamperios. Pero lo que usted haga en el instrumento, lo que esté pasando, sí afecta en el sistema de control. Y el sistema de control sí va a alterar su lectura. Entonces va a hacer o va a provocar de que haya una anomalía, o que se activen válvulas, que se apaguen bombas o motores, pensando de que hubo una falla o que la lectura que está detectando es real. Entonces hay mucho cuidado con esa parte.